Cuba exporta salud, educación, deporte, es decir, exporta vida. El bloqueo es la mayor violación masiva, flagrante y sistemática de los derechos humanos de todo un pueblo, pidiendo el fin del bloqueo y el fin de las sanciones ilegales a Cuba. Gracias. Señorías, esta PNL tiene por objeto condenar los abusos y violaciones de los derechos humanos perpetrados sistemáticamente por el régimen cubano contra manifestantes, disidentes políticos, líderes religiosos, activistas de derechos humanos y artistas independientes, entre otros, así como manifestar la preocupación de la Cámara por el incremento del número de presos políticos, exigiendo al Gobierno de Cuba que ponga fin inmediatamente a la represión. Adicionalmente, la PNL denuncia las condiciones laborales en las que el régimen cubano mantiene a sus trabajadores y cooperantes civiles en el exterior y solicita que para paliarlas se facilite el retorno a Cuba de las personas que se encuentran en el exilio y a los profesionales y ciudadanos a los que no permite regresar con sus familiares. Yendo más allá de la clásica condena al régimen comunista de Cuba por su política de represión de la disidencia y de encarcelamiento y tortura de los líderes opositores, la presente PNL se hace eco de las limitaciones y violaciones de derechos y libertades que padece el personal civil profesional, tales como médicos, marinos, profesores, artistas o deportistas, entre otros muchos, que se hallan prestando servicio en el exterior a través del Estado o de sus empresas. Y es que aunque la participación en las misiones de internacionalización cubanas es oficialmente voluntaria, muchos médicos se sienten presionados para acogerse a dichas misiones y temen represalias por parte del Gobierno de Cuba si no participan. Sus salarios son retenidos por el régimen. Sus condiciones laborales distan de ser aceptables. Su libertad de movimiento está restringida y bajo vigilancia a cargo de funcionarios del Gobierno. Y su derecho a la privacidad está limitado por el control y seguimiento efectuado por las fuerzas de seguridad del régimen. Hasta el extremo de que ya en el año 2021 el Parlamento Europeo votó a favor de condenar la esclavitud en las misiones laborales de Cuba en el extranjero a través de la resolución del Parlamento Europeo, abro comillas, los derechos humanos y la situación política en Cuba. Abundando en el asunto de la excesiva reacción del régimen cubano contra las manifestaciones del 11 de julio, que es por donde empieza la PNL, 11 de julio de 2021, y de los detenidos sin tutela judicial en esa fecha y posteriores, el pasado 29 de febrero, hace 3 meses de este año, el propio Parlamento Europeo aprobó una resolución sobre la situación crítica en Cuba en materia de libertades y derechos, como libertad ideológica, religiosa, libertad de seguridad, a la libre circulación, a la libertad de expresión, etc. Traemos una propuesta para debatir y votar a favor de la libertad del pueblo hermano de Cuba, para que se acabe ya la represión por la ideología, por la forma de pensar. Señor presidente, señorías, todos hemos sabido ya de los 1.100 presos políticos actualmente en Cuba a raíz de las manifestaciones del año 2021 y posteriores. Todos vimos como el presidente de Cuba en televisión ordenó a los militantes del partido a ir al combate contra los manifestantes pacíficos. También hemos sabido de sus desapariciones forzadas, 187 que el Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas ha documentado, solo en el año 2021, señorías. También hemos sabido de su prisión sin tutela judicial, sin abogados independientes y con jueces que les han sentenciado a entre 1 y 30 años de prisión por manifestarse. Todos sabemos que son torturados y maltratados en prisión a niveles que son ignominiosos. Menores condenados a prisión por sedición. Muchas cosas ocurren en Cuba que son crímenes de lesa humanidad contra la población por parte de su gobierno. Ya nadie niega esto. Pero vengo a hablarles, señorías, además de otra cosa que es igualmente dolorosa. En paralelo a toda esta represión, el Gobierno de Cuba envía entre 50 y 100.000 trabajadores al exterior para trabajar en muchas áreas. Algunas son especialmente importantes, como la salud pública, la más conocida. Otras no lo son tanto, no son tan conocidas. También los artistas de Cuba viajan con contratos con empresas de su gobierno, o los atletas. El problema no radica en el concepto de enviar trabajadores, ni en si el Gobierno de Cuba obtiene 8.000 millones de euros de este alquiler de trabajadores, 4 veces más que los ingresos que obtiene por turismo. No, el problema no está ahí, el problema está en cómo se realiza. Todos esos trabajadores, todos, están afectos por la misma legislación y el mismo trato. Se les llama trabajadores cooperantes o civiles en el exterior.
Pero, señorías, para que no se alegue el desconocimiento para mitigar la adhesión a la ideología sin contraste, vayamos al derecho interno. Les propongo bucear ahora en esta comisión en el derecho interno, que hablen cartas y callen barbas, como diría Cervantes. Y es que el artículo 176 del Código Penal de Cuba dice literalmente que si un cooperante, ya sea funcionario o trabajador, deja el trabajo en el exterior o si habiéndolo terminado no regresa de inmediato a Cuba, se enfrenta a una pena de hasta 8 años de prisión. Esto no es fidelizar, esto no es retener fuerza laboral, es trabajo forzado, señorías. Es trabajo forzado que está asimilado en la legislación internacional como crimen de lesa humanidad de esclavitud moderna. Sigamos en la legislación. La resolución 368 del año 2020 del Ministerio de Comercio Exterior de Cuba es el reglamento de los trabajadores civiles cubanos en el exterior. Entre los deberes deben informar puntualmente de sus relaciones íntimas y amorosas al jefe de la misión o la obligatoriedad de volver a Cuba al terminar el trabajo. Viajar a Cuba o recibir la visita de sus familiares lo declara solo como previa aprobación de sus superiores y 1.402 testimonios declaran que esto nunca ocurre. En el ámbito de las infracciones de esta ley se encuentran el mero hecho de participar en actos públicos de carácter social sin autorización, o sostener relaciones de amistad o vínculos de otro tipo con personas con posiciones contrarias a la Revolución cubana. Los testimonios recogidos por una ONG española que trabaja en más de 10 países de Asia y Latinoamérica, Prisoner Defenders, cuyas denuncias sobre este particular han sido adoptadas por el Parlamento Europeo nada más y nada menos que en 4 ocasiones, y en 3 ocasiones también por las Naciones Unidas, y hablamos de 1.402 testimonios de casos de más de 50 países distintos, declaran que el 78% de estos trabajadores no van voluntarios, que les son confiscados los pasaportes por los jefes cubanos al pasar la frontera del país de destino, dejándolos indocumentados, que les prohíben llevar títulos académicos, que son vigilados constantemente, que tienen toque de queda a las 6 de la tarde. Esta es la descripción de un infierno que no solo existe cuando están en el trabajo. Si se escapan, el conjunto de leyes que conforman la llamada Ley de los 8 años nombra oficialmente a los trabajadores civiles como desertores. Son catalogados como emigrados y declarados oficialmente indeseables, lo que en el artículo 24.1 de la Ley 1312 de Migración de Cuba supone no poder entrar de nuevo en el país y apartarles de sus familias. Señorías, el Comité de Derechos del Niño, por ejemplo, en Naciones Unidas, en las conclusiones del examen del periódico de Cuba, este tratado en 2022, concluyó que Cuba debe poner fin a toda separación de los niños de sus padres por la decisión de estos de terminar un contrato laboral y modifique el artículo 176 del Código Penal a fin de eliminar todos los obstáculos que impiden la reunificación familiar. Tenemos diferencias, pero no podemos tenerlas en un terreno como este. He venido aquí a decirles, como dijo Naciones Unidas en su acusación al CUP 2/2023, que más de 50.000 trabajadores cubanos son explotados como esclavos por todo el mundo, separados de su hijo forzosamente. Señorías, he venido aquí a pedirles solidaridad con los trabajadores cubanos que sufren esto, con sus familias y con sus hijos. Y finalizo, señor presidente. Señorías, dejemos a un lado esas diferencias políticas. La lucha por el ser humano y sus derechos fundamentales no puede ser objeto de diferencias entre todos los parlamentarios de esta Cámara. Votemos por la libertad, votemos por el respeto a los derechos humanos. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias por ver el vídeo. No te olvides de suscribirte, darle me gusta y activar la campanita. Nos vemos en el siguiente.